Perfecto, ahí está, ya grabando y todo. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte de las características, en este caso de los seres vivos, y nada más para un poco no perdernos, pues habíamos visto que teníamos esta organización, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, desarrollo y crecimiento. Aquí fue donde nos quedamos, reproducción, adaptación y evolución. Y ahorita las vamos a ver y de hecho vamos a trabajar este tema hoy. Va a ser nuestro tema de trabajo y las diferencias entre las teorías de Darwin y Lamarck. Entonces, habíamos visto cómo esto se iba dando entre, vamos a quitar aquí, cómo cada una de estas características, ojo, porque estas sí son muy importantes, en el examen ya saben, vienen en forma de relación. No, habíamos dicho que organización es esto, que todo, pues estamos organizados en células, desde las más unicelulares hasta pluricelulares y con células diferenciadas, algunas más complejas que otras, ¿no? Habíamos visto esto de la homeostasis, que es la capacidad de autorregulación que tienen en este caso los seres vivos, la irritabilidad, que es la forma o la capacidad para relacionarse con el entorno, cómo perciben los sentidos, ¿no? El metabolismo, habíamos visto lo que era el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo como esta organización donde el organismo, a partir de nutrientes muy simples, crea sustancias complejas, y el catabolismo es a la inversa, ¿no? De nutrientes muy complejos, ¿no? Va a convertir sustancias muy sencillas y de muy diversas índoles, y obviamente en ambos hay un proceso energético. Y nos habíamos quedado con este proceso de crecimiento y desarrollo, ¿no? Aquí nada más vemos la gráfica hasta donde es como niños, ¿no? Pero obviamente viene el desarrollo, adultos, ¿no? Vejez, muerte, ¿no? Que todos tienen este proceso y algunos lo tienen mucho más lento y algunos lo tienen un poquito más corto, ¿no? El crecimiento y desarrollo, por ejemplo, los perros 15 años, 20 años, ¿no? Tortugas 150 años, humanos 85 años. Y bueno, la otra característica aquí era la cuestión de las formas de la reproducción, ¿no? Y entonces, esto lo vamos a tocar en un tema muy independiente, más en extenso, la reproducción asexual y la reproducción, en este caso, sexual, cómo se van a ir reproduciendo cada uno de los seres vivos, ya sea por este proceso donde el mismo individuo aquí no necesita de otro para poderse reproducir, y tiene varias formas, como lo que hacen las estrellas de mar, ¿no? O algunas plantas que no necesitan de otro ser vivo para poderse reproducir, y la sexual que sí lo tiene, ¿no? Que es un poco más complejo, y obviamente a partir de dos gametos va a salir uno tercero. ¿Mm? Entonces, la reproducción es una de las características principales. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Y luego, la parte de la adaptación. La adaptación, que es esta estructura donde los seres vivos van a adaptarse a las diferentes circunstancias del medio ambiente en el que tienen. Entonces, por ejemplo, el camaleón, ¿no? Que tiene esta capacidad de poderse camuflajear para, pues, evitar ser devorado por sus depredadores, o a algunos que pueden, algunos animales, por ejemplo, los anfibios, ¿no? Que pueden, reptiles que han logrado adaptarse a tener momentos para poder estar en tierra o bajo el agua, ¿no? Algunos, en este caso, animales, algunos mamíferos, ¿no? Que logran adaptaciones, por ejemplo, de su piel o del grueso de la piel o de la grasa para poder resistir ambientes muy fríos, o al revés, ambientes muy cálidos, y tomar el agua prácticamente de la poca agua que tienen, almacenarla de manera muy extraña, por ejemplo, como los dromedarios, ¿no? O algunos mamíferos de los desiertos, ¿no? Que logran mantenerse. Entonces, esto es prácticamente la parte de adaptación. Y luego tenemos la tercera, la que nos faltaba,
que era esta, la parte evolutiva, donde vamos viendo esta cuestión de que se van adaptando las especies, en este caso una a una otra. Tengo aquí ahí está viendo un video en el canal de Deutsche Welle y se los voy a mandar, si no lo encontró ahorita, se los voy a mandar en el chat, pero es sobre la evolución y la adaptación. Entonces es muy interesante, entonces, porque tiene unas cosas muy interesantes. Aquí lo tengo, aquí tengo uno, permítame, déjeme ver cuánto tiempo dura. No, se los voy a mandar porque sí está larguito, son como de 40 minutos, pero es muy interesante y está muy bien explicado, ¿no? Está súper bien. Pero hay otro aquí de Darwin que sí lo vamos a ver, que dura 5 minutos. Ahorita que tenemos el punto, lo vamos a ver aquí, dura 5 minutos. Pero prácticamente este ya va a ser nuestro tema. Entonces, por ejemplo, esta imagen que es muy popular, ¿no? De cuando estamos aquí en este proceso, ¿no? Y como el mismo cerebro, pues obviamente fue creciendo, pero también la postura, ¿no? Y también las capacidades, por ejemplo, tanto de las habilidades para poder manipular piedras, metales, maderas, en fin, para poder construir, ¿no? La capacidad cognitiva, ¿no? Para poder ir sobreviviendo y obviamente de todas las especies que que convivieron en su momento, pues prevaleció la que hoy, a la cual pertenecemos, ¿no? Que es el Homo sapiens sapiens. Entonces, obviamente, este proceso pues, va a ser muchísimo más complejo y tiene un montón de estructuras o de falacias que aprendimos y que parecen como que no se quieren ir, ¿no? Están ahí, que se quedan y incluso lo repiten desde el siglo XIX, las seguimos escuchando las mismas, ¿no? Entonces déjenme aquí ponerles aquí este esquema. Ujú. Aquí está. Este está muy padre. Dejen empezamos acá. Aquí, ¿no? Dejen aquí. Y se los pongo acá para que lo veamos. Y déjenme pasarlo para acá. Es esta. Y quitamos esta. Damos esta y ponemos esta. Aquí pegamos. No me dejo nada. Mm, 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 mm. Segundo. Están. Sí, ahí está. Perfecto. Muy bien, entonces pasamos a esta, ¿no? Y vamos a ver ahorita esta imagen. Entonces, esta es la imagen, esta misma que veíamos, la más animada, y tiene sus propias características. Pero, por ejemplo, esta, ¿no? Esta es una imagen que va mostrando un poco la parte del el esquema general de la evolución. Y ahorita les voy a pasar otro GIF, donde podemos ver cómo tenemos aquí un elemento protista, es decir, un elemento unicelular, ¿no? Y a partir de aquí, ¿no? Cómo va a ir evolucionando hacia otros estados superiores, por ejemplo, aquí de esponja, luego gusanos planos, celenteros, ¿no? Nematodos, o sea, otro tipo de gusanos, y cómo a partir de este momento que tenemos aquí es cuando comienza una división más extensa, ¿no? Diga, aquí salen una, dos, tres líneas y luego de cada una de estas líneas salen otras líneas diferentes. Si se fijan aquí, eso es lo que lo hace súper interesante. Aquí vamos a tener todo este reino de los insectos, acá toda la parte de los moluscos, ¿no? Acá reptiles y anfibios. En esta línea que aquí se divide, si se fijan aquí venimos en esta,
Ajá, y aquí se divide y aquí se va en la parte de los reptiles, aquí la parte de las aves, acá los mamíferos, que estos empezaron a predominar un poco después de la extinción de los dinosaurios, y aquí los peces, ¿no? Y aquí estos peces con cartílago, ¿no? Aquí están con los tiburones y estos son los que tienen los huesos un poco más estructurados. Entonces, si se fijan aquí, nosotros pues, obviamente estamos en esta línea y entonces obviamente plataforma nos va diciendo, porque siempre nos concentramos en la parte de la evolución como si fuera una parte exclusiva de los humanos, ¿no? Y perdemos un poco de vista que también todas las especies también han tenido esta parte evolutiva. Y entonces, y también tenemos una cuestión ahí de por ejemplo, con las películas y todo este asunto, han creado una idea como que si la evolución fuera un proceso inmediato, o que fuera una mutación y que fuera muy rápida. Entonces, por ejemplo, si han visto esas películas como los Hombres X y todo ello, ¿no? ¿Tú sí las has visto, Leonardo, Dana? De los hombres X, como de los, ¿cómo se llama? ¿De los superhéroes Los mutantes, ¿no? o me estoy? Ah, ya, sí. Ajá. Por ejemplo, la mayoría ha visto ese y entonces piensa que, ¿no? Ahí, lo ve y entonces piensan que muchos se quedan con la idea de que las mutaciones pueden darse de manera inmediata, cuando pues, estas son procesos larguísimos y se van dando a través de mutaciones, pues obviamente más complejas que solamente un día amanecer y decir, ya tengo poderes, ahora domino el fuego, cosas así, ¿no? Entonces, no es por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver les voy a poner un video aquí de YouTube que es muy interesante, es un clásico porque este surgió en un programa que se llamaba Cosmos, de uno de los divulgadores científicos más interesantes que ha habido, que es Carl Sagan, y entonces él en su programa estamos hablando de un programa de los años 80, hizo esta animación y le redituó en ser una de las animaciones más vistas, en este caso, de hecho, en YouTube y en todas partes, del proceso evolutivo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver este mismo esquema, pero lo vamos a ver en animación. Dejen compartirles aquí la página para que la tengan. ¿Ah? Y ahí la tiene, ¿no? Entonces, déjenme compartirles ahora el sonido para que lo puedan ver. Entonces, vamos a ver este. Ujú. Let's look at it again, compressing 4 billion years of evolution into 40 seconds. Ahí el protista, ahí ya como evoluciona Monera. De cómo sale del mar, ¿no? Los dinosaurios, mamíferos, primates, ajá, y de ahí humanos. Ajá, y este arbolito, pues obviamente representa esto que estamos viendo, ¿no? Ahí, entonces, es bastante bueno este video. Ajá, y es de los mejores. Y vamos a ver un poco acá. ¿No? Aquí, ¿no? Obviamente cuando les digo, siempre nos quedamos con este esquema, ¿no? Siempre como una de las partes de que la evolución, pero perdemos la idea que todos los seres vivos, en este caso también están evolucionando, las plantas, en este caso, ¿no? Los hongos, los humanos, ¿no? Todos los mamíferos, reptiles, todos ellos estamos y obviamente es un proceso generacional que se va dando en este caso a partir de mutaciones. Y entonces, obviamente, las primeras teorías que existieron para querer explicar esto, pues una de ellas que tuvo mucho peso, pues fue la historia, la teoría de Lamarck.
Y entonces Lamarck, a principios del siglo XIX, pues él empieza a tomar esta cuestión de que la vida en realidad no había sido creada como lo que vemos en el video, de estas formas más simples y que fueron evolucionando, que fueron creciendo y que se fueron desarrollando, ¿no? Entonces, para él, obviamente, había seres que prácticamente inmutables, o sea, que no habían cambiado, y que la forma en que habían cambiado era porque habían tomado los músculos, los huesos y todo este asunto por necesidades, por ejemplo, aquí como la alimentación. Entonces, el clásico ejemplo aquí de la jirafa, ¿no? Que está, luego va creciendo porque el alimento le va quedando más largo y entonces, según la teoría de Lamarck, el músculo que, bueno, la parte del cuerpo que va a utilizar más, pues es el cuello y por lo tanto va a ir creciendo para obtener su alimento. Entonces, obviamente, esta teoría, pues sí tuvo en su momento pues un peso, un reconocimiento, ¿no? Y estos son sus postulados. Entonces, por una parte, ¿no? El Lamarck pensaba que todos los organismos tendrían que ser perfectos o tendían a la perfección. Y entonces que esa era como su condición al cual iban a llegar, ¿no? A ser perfectos. Luego, esos cambios que se iban dando eran cambios que se iban dando por esta cuestión de las necesidades que iba teniendo cada uno de los organismos, no por una cuestión prácticamente genética o de un cambio como una mutación, sino a partir de necesidades que iban teniendo los organismos. Luego, estas necesidades iban a obligar o hacían que los organismos pues tuvieran otras necesidades adicionales y a partir de ahí pues fueran creciendo nuevos órganos. Y luego un órgano, por ejemplo, pensaba también Lamarck que órganos que no se utilizaran o que no se ocuparan, pues iban a caer prácticamente en un desuso y tendrían a desaparecer. Y obviamente estas características, por ejemplo, si le había crecido el cuello muy largo a la jirafa por prácticamente alcanzar su comida, pues posteriormente lo iban a heredar a sus generaciones. Entonces, esta teoría de Lamarck, pues duró un buen rato en el pensamiento de la ciencia hasta que llega Darwin y entonces él plantea una nueva, en este caso, una nueva teoría. Y de hecho, Darwin nace cuando justamente de este Lamarck publica su libro donde plantea sus ideas, ¿no? O sea, Darwin nace en 1809 y Lamarck, en este caso, saca su libro de filosofía zoológica en 1809. Entonces, es como una especie de relevo, ¿no? Que se va dando. Entonces, esta teoría del darwinismo es este video que acabamos de ver, ¿no? Este mini video, pues prácticamente es esto, ¿no? Igual a que a un protista cómo va evolucionando a monera y luego a estos gusanos y luego va evolucionando de una forma más amplia, tener anfibios, tener mamíferos, ¿no? Estos como marsupiales, aquí ya como primates y luego suben primero, luego bajan y tenemos esto. Entonces, obviamente, el darwinismo, ¿cuál es su diferencia principal? En este caso, con el Lamarck, que aquí sí viene un proceso que se le llama selección natural, ¿no? Y que se va a ir perpetuando a través de la herencia. Entonces, aquí tenemos a Darwin, que es la clásica imagen que tiene, que siempre, si viene en su libro de El origen de las especies, y ahí siempre aparece, ¿no? Entonces, en este GIF, aquí, déjenme ponerle una pausa. Aquí vemos un poco la historia, las dos versiones, la versión de Lamarck y la versión, en este caso, de Darwin. Entonces, por ejemplo, esta primera, ¿no? Que algunas personas creen que la evolución es así, es la historia de Lamarck, ¿no? O sea, necesito más hojas y por lo tanto el cuello me va a ir creciendo, ¿no? Entonces vamos a verlo aquí. Ajá, y ahí se les tira el cuello.
Después de varias generaciones, sigue creciéndole el cuello y obviamente ya logró, ¿no? La extensión, ¿no? Vean, de aquí ya la logró y que ya queda así. Entonces, esto es la marca, ¿no? Esta es la historia de la marca, lo que él aplica. Luego, ¿no? Vamos a ver ahora lo que dice Darwin, ¿no? Entonces, Darwin, ajá, dice que la evolución se da a partir de mutaciones aleatorias dentro de una especie. Entonces, aquí, perdón, aquí vemos la primera especie, ¿no? Tiene una mutación, ¿no? Surgen las tres y estas van a tender a desaparecer, ¿no? Pero son muchas generaciones y este va desapareciendo. Si fijan, era el principal y este va desapareciendo y mayoritariamente quedan esto. Entonces, obviamente sí hay una diferencia muy, muy, muy fuerte. Entonces, vamos a ver un pequeño video aquí de la BBC que también explica bastante bien cuál es esta diferencia entre estos dos puntos. Entonces dejen compartírselos. ¿No? Está y se los comparto. Pasárselos para acá y lo pasamos acá. Pasamos en grande y vamos a ver. Que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza. A ver, vamos, desde el principio. La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo.
Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión: la evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él. De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, proponnos otros temas para próximos vídeos y para no perderte los siguientes, suscríbete. Perfecto, muy bien. ¿Qué te pareció este video, Leonardo? La verdad es que me pareció pues bastante bien hecho, ¿no? Por ejemplo, yo aquí platico rápido, que desde hace bastante tiempo, como por ejemplo cuando tenía creo que 6 años, Ujú, me había interesado mucho el tema de la evolución y recuerdo haber visto bastantes documentales sobre este. ujú. Entonces, sí, es un tema que me sigue interesando, ¿no? Sí, es padre, ¿no? Dana, ¿cómo lo viste? Este video sencillo. Pues está muy completo e informativo. Perfecto, sí, se los envío también aquí dentro la parte esta de la introducción y eso pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Nos ayuda muchísimo con los temas. Entonces, prácticamente ya nada más cerrando aquí, por ejemplo, la parte de la evolución, por ejemplo, lo que decía, los organismos, pues obviamente los sobreviven prácticamente los que mejor se adaptan, ¿no? Ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan. Entonces, por ejemplo, aquí la piel de los osos, ¿de qué color piensan que es la piel de los osos? La piel en sí, Ajá, pues no sé, pensaría rosa, ¿no? Como los demás. ajá. O Muchos piensan eso, ¿no? Porque los ven así y todo ello. No, en realidad es negra, ¿no? Y este ya, pelambre, obviamente, es el que le cubre y aparte tiene unos recubrimientos de grasa que le hace, por ejemplo, meterse al mar congelado y no sufrir y poder estar ahí largos periodos, ¿no? Y salir, ¿no? Y y buscar alimento, y pues no congelarse, ¿no? Y esto pues también pues para mantener la temperatura. Entonces sí, es parte de este proceso de adaptación, ¿no? Y entonces, obviamente que ya llegamos al punto 3 que es en este caso las teorías también que tenemos sobre el origen de la Tierra. Entonces, por ejemplo, ¿alguna vez tú, Leonardo, has escuchado, por ejemplo, a tu abuelita, sobre todo porque se da más en esas generaciones, ¿no? Que diga, no dejes basura porque se hacen moscas o se hacen, cucarachas? ¿Alguna vez lo escuchaste?
De mi abuela no, pero Ah, de mi bisabuela sí. ¿y qué te parecían esas? Pues me lo contó muy pequeño, así que me hacía sentido. Ajá. ¿Y a ti, Dana, nunca has escuchado estas historias, así? Nunca te contaban, ¿no? Sobre todo porque es un poco como la parte de cómo crecimos con un montón de ideas que pues que de conocimiento empírico y entonces de repente sí no las creíamos, ¿no? Entonces esta de que la decían por generación espontánea pues es una de las partes que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, no sé, si nosotros vemos aquí las teorías sobre el origen de la vida, ojo, que esas también se las preguntan mucho, pues prácticamente tenemos unas teorías muy clásicas, ¿no? Que están basadas en la cuestión de la religión, ¿no? Que es el creacionismo, ¿no? Que se genera a partir de un ser divino, ¿no? Que crea al universo, a los planetas, ¿no? A la vida, en fin. ¿No? Entonces, esta es como una de las más clásicas y que dura, o sea, hay gente que hasta la fecha, pues sí la sigue tomando en cuenta, ¿no? Sigue tomándoles ahí como parte de su cotidianidad. Y hay algunos estados, por ejemplo, en algunas escuelas se prohíbe hablar de estas otras, ¿no? De estas otras que tenemos aquí y se da como válida esta, ¿no? Es decir, esta es la que vale y las otras son inventos o cuentos, ¿no? Entonces, esta. Entonces, por eso sigue vigente y entonces, bueno, ha permanecido ahí, ¿no? Por milenios. Luego la otra, ¿no? Que también duró mucho y era la que les decía esto de que se piensa que por generación espontánea surgen las especies o la vida, esto de que si dejas basura surgen las cucarachas o que si dejas la carne, pues también van a salir moscas y gusanos, pero como si nacieran así de la nada. ¿No? Entonces, durante muchísimo tiempo se pensaron en estas historias como no había una manera, por ejemplo, de comprobar que después va a llegar Pasteur con el proceso de la pasteurización y va a comprobar, pues obviamente que este es un error, ¿no? Luego, una que también ha surgido, que tiene mucha fuerza, es esta de la panspermia, donde se piensa que el origen de la vida llegó de manera externa, es decir, a través de meteoritos, ¿no? O en este caso, astros que chocaron en este caso aquí con la Tierra y que contenían ya sea elementos, bacterias, ¿no? Y que fueron en este caso llegando aquí a la Tierra y a partir de ahí pues fueron desarrollándose. Esta tiene un gran aprecio todavía. Y otra que está en consideración, de hecho sigue en experimentación, es esta, ¿no? La de Oparin, en este caso, que a partir de una serie de combinaciones de electricidad, aminoácidos, él pensaba que se regeneraba la vida. Entonces, ahorita vamos a ver el experimento que hace, pero él pensaba que a partir de esta serie de combinaciones de elementos químicos, de electricidad, y se iban a crear, en este caso, seres, en este caso, unicelulares básicos para después desarrollar la vida. Y hay otra que también tiene mucho éxito en estos días, es esta de las fuentes hidrotermales, es decir, abajo en la superficie marina, donde está en este caso los volcanes, ahí o hay en este caso algunas emanaciones de magma y de minerales, en este caso, que surgen con todas ellas. Entonces, la temperatura se vuelve adecuada y hay una serie ¿cómo decirlo? Una serie de seres vivos que viven alrededor de esto con los nutrientes que se generan y los minerales que tienen estas emanaciones, ¿no? Que están saliendo. Entonces, por ejemplo, toda la dorsal marina que veíamos ayer en la teoría tectónica, pues, por ejemplo, ahí, ¿no? En donde van saliendo.
Entonces, esta también tiene mucho esta. Y esta otra del ARN y del génesis, en este caso mineral, pues tienen, digamos, van entrando en el mercado, pero no han logrado desarrollar todavía una teoría sólida, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí otro pequeño video que explica estas teorías, sobre todo las teorías más importantes de ello, ¿no? Para poder redundar en este punto. Entonces, hoy sí nos vamos a estar apoyando. Por ejemplo, esta es la paspermia, ¿no? Cómo llegan aquí, ¿no? Y llegan algunos. Y de hecho, hay uno que todavía se encuentra en proceso de investigación de un mineral que se piensa que llegó de otro impacto, de que algún tipo de cometa impactó en Marte y la explosión que generó muchas de esas piedras que salieron volando por esta explosión, pues unas llegaron a la Tierra y han tratado de encontrar si hay, en este caso, bacterias o en este caso algún tipo de vida microscópica ahí fosilizada, ¿no? Y esto es lo que veíamos de la generación espontánea. Aquí, esta es la teoría clásica que teníamos, así dejas la carne y a partir de ahí surgían las moscas, ¿no? Se pensaba desde dónde salen. Bueno, pues obviamente, así aquí está abierta, entran las moscas, depositan aquí sus larvas y posteriormente van a nacer, ¿no? Y aquí, si la carne está tapada, pues obviamente, pues no sucede. Entonces, el proceso de pasteurización es poner, en este caso, esta carne o los alimentos, en este caso, que se quieren procesar, a unas temperaturas tales, a procesarlas a unas temperaturas para que estas larvas, pues, se mueran, ¿no? Y entonces queden totalmente asépticas, así. Sin ningún rastro de algún tipo de ello. Y esta es la de Oparin, ¿no? Donde él estaba pensando, este era su mecanismo, ¿no? Aquí que tiene la chispa eléctrica, que esto también es como lo utiliza mucho en la ciencia, y puso agua, ¿no? Y amoníaco, nitratos, carbono, ¿no? Hidrógeno, y él pensaba que poniendo todo este licuado y pasándolos por electricidad, se iba a generar en este caso aquí, ¿no? Esta parte de tener un concentrado que después se iba a convertir en los aminoácidos y que son elementos fundamentales para la generación de la vida. Entonces, ¿por qué todavía se encuentra como uno de los experimentos clásicos? Bueno, pues porque finalmente todo este concentrado, pues no es que se iba a pasar esto y luego iban a salir aquí. No, sí, el proceso evolutivo dura millones de años. Bueno, pues todavía hay que dejar este caldo aquí que se generó, pues a ver qué sucede, ¿no? Con él. Entonces, a ver en cuántos años va a pasar. Muy bien, entonces les pongo el video aquí y vamos a ver esto de las teorías. $69 US Salvo. Special Forces device Ajá. turns men into beasts. This Marine Corps officer is Aquí está, y déjenme bajarle aquí el volumen. Sale, vamos a ver esto. Y se los pongo aquí en grande. Perfecto, y ahí lo ven ya. Sí, entonces vamos a ver. Teorías del origen de la vida. El origen de la vida es un tema el cual muchas personas se han cuestionado. La curiosidad de cómo fue el inicio de la vida ha llevado a plantearse teorías sobre este acontecimiento. A continuación veremos algunas teorías que se han presentado en los últimos tiempos. Primeramente empezaremos con la teoría creacionista. Esta teoría nos dice que existe un ser supremo que creó todo lo que conocemos, hablando de un acto divino por el cual se crea la vida. Esta teoría tiene que ver con temas espirituales. Desde la antigüedad se cree que uno o varios dioses son los que dieron origen a todo lo existente. Teoría de la generación espontánea. Considerada desde el siglo XVII hasta el siglo XIX,
Esta teoría nos dice que se puede generar vida a partir de materia sin vida. Filósofos como Aristóteles, Platón, entre otros, creían en la generación espontánea. Ellos creían que ratones y moscas se creaban a partir de carne en descomposición o sapos a partir de lodo. E inclusive en el siglo XVII se había inventado una receta para producir ratones. Esta receta nos decía que a partir de trigo fermentado y sudor humano se podían crear estos ratones, y esto era el principio activo de la receta. A partir de estas teorías sobre la generación espontánea, es que se empezaron a hacer más experimentos sobre esto. Pero uno de los opositores de esta teoría fue el científico italiano Francesco Redi, quien realizó un experimento para demostrar que esta teoría era falsa. Lo que hizo Redi fue poner 2 frascos, cada uno con un trozo de carne. A un frasco lo cubrió con una gasa, mientras que al otro lo dejó al aire libre. Con el pasar de los días se observó que únicamente el trozo de carne que estaba descubierto era al que se le formaban moscas y gusanos, mientras que al otro trozo de carne no le ocurría eso. Este experimento demostró que la carne atraía a esos organismos, pero no que se formaban a partir de la carne. Teoría de la panspermia. Esta teoría nos habla de que la vida en la Tierra se origina a partir del espacio exterior, por medio de esporas muy resistentes provenientes de un objeto del espacio. Cuando estas esporas caen en la Tierra, las condiciones hacen que éstas puedan proliferar y evolucionar. Una modificación de esta teoría propone que seres inteligentes procedentes de otros planetas sembraron estas esporas en la Tierra. Sin embargo, esta teoría es rechazada por muchos científicos, ya que no hay evidencia científica de que exista vida inteligente en otros planetas. Teoría quimiosintética o abiótica. Propuesta por Oparin y Haldane, publicada en 1924, nos habla de que el planeta cuando era muy joven, tenía muy altas temperaturas. Y además se formaban algunas moléculas orgánicas a partir de esas condiciones como el metano, además de otros compuestos como el amoníaco, el ácido cianhídrico, el dióxido de carbono y el agua. Las condiciones de la Tierra, la lava volcánica, fueron haciendo una mezcla de todos estos compuestos, formando un caldo primitivo. Aunado a las fuertes tormentas que generaban descargas eléctricas, de la radiación solar y de las condiciones atmosféricas, es que dieron lugar a los primeros compuestos orgánicos polimoleculares. Entre ellos se encontraban los azúcares, la glicerina, ácidos grasos, aminoácidos, bases pirimídicas y bases púricas. Estos compuestos polimoleculares formaron pequeños sistemas más complejos, y después estos evolucionaron a organismos aún más complejos que ya eran organismos vivos. Posteriormente, científicos realizaron experimentos para corroborar esta teoría. Ellos crearon las condiciones atmosféricas propuestas por estos científicos, donde simularon a un caldo primitivo, y durante este lapso produjeron varios compuestos orgánicos, como aminoácidos, ácidos grasos, ácido fórmico, acético, y entre otros. Estas fueron algunas teorías propuestas sobre el origen de la vida. ¿Cuál es la que más te convence? Déjamelo saber en los comentarios. Perfecto, muy bien. Entonces ahí es esto, ¿no? Y regresamos acá y acá, muy bien. Perfecto, entonces nos quedamos con ese punto hoy, ¿no? Ahí nos vamos a quedar. Y la próxima sesión ya vemos esta parte de los seres vivos, la biodiversidad y la parte esta de la ecología y todo lo que sigue. Muy bien, bueno, entonces les mando ahorita las 3 sesiones de esta semana y se las mando ahorita y los videos ahorita que vimos, ¿no? También los links. Sale, nos vemos, Leonardo, nos vemos, Ana. Nos vemos, Gracias, profe, hasta cuídese. luego. Igual a ustedes.